Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora ustedes están viendo esta grabación. Hoy día les voy a hablar del omega 3, ¿ya? Como les contaba, yo soy Jessica Choi y estoy abocada un poco a ir educándome y educándonos todos juntos en lo que es el omega 3, ¿ya? ¿Qué son los omega 3? ¿Ya? Son ácidos grasos, ¿ya? Y existen de distintos tipos, están los saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los ácidos grasos son un ácido carboxílico que está unido a una cadena larga de carbonos del tipo de las grasas, ¿ya? Ya lo vimos en la clase de lípidos, así que esto lo vamos a ver rapidito, ¿ya? Son esenciales los del tipo del omega 3 y del omega 6. ¿Qué es lo que hacen los de omega 3 que se encuentran aquí arriba? ¿Cierto? Les voy a mostrar. Aquí está el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y por eso se llama omega 3. Listo, simple, ¿ya? Facilito. Aquí presenta una, dos, tres y más insaturaciones, por lo tanto son del tipo poliinsaturados, ¿ya? Mientras más insaturaciones tiene, más complejidad tiene en su estructura, ¿ya? Y eso nos aporta muchas cosas a nosotros como seres humanos. También están los omega 6, perfectamente son los uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces ahí están los carbonos uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Aquí abajo, el de los omega 6, el más conocido tal vez es el ácido araquidónico, que tiene funciones inflamatorias en nuestro organismo, ¿ya? Mientras que dentro de los omega 3, los más conocidos son el ácido alanilonélico, que es este, alfa-linolénico, perdón, que es este, está el EPA, que no quiero decirles el nombre porque es medio complicado, y está el DHA, que también son de distintos largos, ¿ya? Son más largos y más poliinsaturados. Todos ellos, los más largos y más insaturados, se encuentran en el aceite del pescado, ¿ya? Y en los omega 6, el muy, muy conocido es el alfa-linoleico, que se encuentra aquí, que también tiene funciones inflamatorias, ¿ya? En el ser humano. ¿Cómo son almacenados en el organismo? Principalmente como triglicéridos, como les mostraba también en la clase, ¿cierto? En este caso, tres moléculas del ácido graso se conjugan con una de glicerina y por un proceso llamado esterificación se forma un triglicérido, o sea, una sola molécula a partir de cuatro, ¿ya? Se forman normalmente en el hepatocito, en el hígado, ¿ya? Se almacenan en el riñón, en el cerebro, en el hígado, en el tejido adiposo, ¿cierto? En donde también algo se sintetizan, ¿sí? Pero la fuente principal es el hepatocito, ¿ya? Como triglicéridos se encuentran en la sangre cuando nosotros consumimos alimentos, cuando comemos animales, cuando comemos carne, ¿cierto? Estamos consumiendo grasas en forma de triglicérido, ¿ya? Y también como fosfolípidos forman parte de la membrana celular. Y como les mostraba anteriormente, este es un fosfolípido en donde eh, una molécula de glicerol une dos ácidos grasos en este caso. Normalmente uno de ellos o varios de ellos son poliinsaturados o insaturados en una sola vez y eso le da esta forma como de que tienen la rodilla doblada, ¿ya? Y por otra parte el glicerol une un fosfato y una molécula de colina a su vez, las cuales forman este fosfolípido, ¿ya? ¿Qué hace el fosfolípido en las células? Principalmente forman parte de la membrana celular. Y dentro de la membrana celular, aquí se muestran, ¿cierto?, las moléculas de lípidos que están encontradas y forman una doble membrana, ¿ya? Es aquí donde cadenas de proteínas se intercalan dentro
membrana o de la bicapa lipídica que se llama, ¿ya? En donde se encuentran los fosfolípidos. Y estas moléculas permiten intercambio de moléculas al exterior, permiten configuraciones en las cuales hay moléculas proteínas que funcionan extracelularmente y intracelularmente a la vez, ¿ya? Hay solo extracelulares, por ejemplo esta, y hay solo intracelulares, como por ejemplo esta, pero igual se asocian a la membrana plasmática, ¿ya? Cuando los fosfolípidos se encuentran así como se muestran aquí, totalmente encontrados y son de cadenas que no tienen insaturaciones, se forma una membrana que es rígida y principalmente tridimensionalmente es rígida. Esto disminuye la posibilidad de que las proteínas se muevan lateralmente a través de la membrana, y esto se llama que una membrana no tiene fluidez, ¿ya? Por otra parte, como todas estas proteínas se unen a oligosacáridos, a glucósidos, a moléculas de azúcares, ¿ya? Que se encuentran exteriormente en la célula, estas son las organizadoras de la matriz extracelular que nos permiten acumular moléculas de señalización para las células, les permiten acumular o restringir el acceso de ciertas moléculas a los receptores que están en la membrana, como por ejemplo glucosa, colesterol, insulina, ¿cierto? Todos estos necesitan que la membrana esté fluida y que estén los receptores bien posicionados en ella, ¿ya? Porque de repente hay caras de la célula en donde están recibiendo la glucosa y en otras caras en las que no, y por lo tanto las proteínas se tienen que mover a través de la membrana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? Esto no es lo ideal, mientras que una membrana que tiene muchas insaturaciones, como se mueve aquí, ya tiene curvaturas, tiene movimiento, se nota que se está moviendo y eso está bien. ¿Qué pasa con los omega 3? Por ejemplo, el ácido ala-linolénico, que está aquí, ¿ya? Se interconvierte, es capaz de ir a convertirse en EPA, DPA y DHA, que se muestran acá, ¿ya? Los más importantes son el EPA y el DHA dentro de los omega 3 marinos, ¿ya? Y sin embargo, el ácido alfa-linolénico, que también es un omega 3, ¿cierto? Se encuentra o sea, es de origen terrestre, es decir, lo encontramos en ciertos lugares, ¿ya? Sin embargo, los que son DHA, por ejemplo, se puede interconvertir a EPA en un 10%. O sea, esto está mucho más interesante que lo que podemos obtener desde la tierra, ¿cierto? Si nosotros tomamos semillas o muchas fuentes de omega 3 vegetal o terrestre, que le llamamos, ¿cierto? Las tasas de conversión en EPA y en DHA son bajísimas, si ustedes se fijan acá. Mientras que sí, por ejemplo, el DHA es capaz de convertirse a EPA en un 10%. O sea, también es esa la proporción que nosotros usamos y promocionamos, ¿ya? Déjenme buscar, aquí está. Por otra parte, aquí les muestro algunas de las fuentes de omega 3 terrestre, ¿ya? La chía, las linasas, la salvia, las nueces y aceites vegetales como de oliva, palta y etcétera, contienen ácido alfa-linolénico, el cual eventualmente, si uno consume mucho, es capaz de convertirse a los EPA y DHA que también necesitamos en nuestro cuerpo. Sin embargo, mientras nos vamos moviendo en esta tablita que les hice, ¿cierto? También aumenta el contenido de omega 6, que como ya les comenté, es inflamatorio. Y nosotros deberíamos mantener un equilibrio.
igual cantidad de omega 6 que igual cantidad de omega 3. Y como consumimos muchos aceites vegetales, como consumimos muchos omega 3 vegetales o de origen terrestre, la mayoría del contenido o lo que nosotros absorbemos mucho en nuestra dieta, yo diría que el 80% de los ácidos grasos que consumimos son omega 6. Así es que a ponerse las pilas también con lo que son los omega marinos. Voy a desaparecer de aquí. Aquí se muestra, por ejemplo, de que aquí las microalgas son las que fijan y las que forman principalmente los omega 3 marinos. ¿Ya? Estas microalgas que son pequeñitas se las come el zooplancton, luego el zooplancton se lo come el krill se lo comen los peces pequeños y luego los peces grandes se comen a los peces pequeños. Y por lo tanto, a medida que nos vamos moviendo ahora por esta otra tablita, encontramos de que hay un mayor contenido de omega 3, ¿cierto? Pero mientras más grandes los peces, más metales pesados, dioxinas y tóxicos que encuentran en el mar se acumulan en ellos. Por lo tanto, no es una buena alternativa comer tanto pez grande, ¿ya? Y acá les separo qué es lo que son las funciones celulares que producen cada uno de estos omega 3 más famosos, por decirlo así, ¿cierto? Que se encuentran en la naturaleza. Como les decía, están los estudios de lo que son los omega 3 tipo ALA, que son los alfa-linolénicos, ¿ya? Los EPA y los DHA. Ojo que muchos de los efectos que produce también el ácido alfa-linolénico es debido a su interconversión también a lo que es EPA y DHA también. Así es que ahí hay que fijarse en cuánto es la cantidad que se está consumiendo para realizar estos estudios, ¿ya? De todas formas, siempre es mejor consumirlos de origen marino que los terrestres. ¿Qué es lo que hacen los del tipo ALA, ¿ya? O alfa-linolénico? Lo que hacen es prevenir la obesidad, ¿ya? Ya que aumentan la quema de grasa, aumentan la temperatura en el intestino, reducen las complicaciones de la obesidad en los riñones, mejoran la piel, mejora la sensibilidad, hidratación y estado general de la piel, mejora eczemas, mejora psoriasis, ¿ya? Porque esto funciona a través de usar ALA y omega 6 también, ¿ya? También ambos funcionan para la piel. Menor riesgo de cáncer. Se ha demostrado en cáncer de colon y de recto que reduce la metástasis en cáncer de mama, disminuye el desarrollo y el número de la gravedad y el tamaño, el desarrollo y número de tumores y la gravedad y tamaño del cáncer en la piel de los ratones. Disminuye la diabetes porque aumenta la sensibilidad en la insulina, reduce los niveles de la insulina en los pacientes que son resistentes a insulina. Protegen contra los accidentes cardiovasculares, reduce los síntomas de los accidentes cerebrovasculares, el daño tisular, protegen del daño cerebral, mejoran la circulación y el flujo sanguíneo, protege las neuronas de la muerte celular. También participa en la salud del corazón, mejora cuando consumimos altas dosis, ¿ya? Baja la presión arterial, baja los triglicéridos, baja las placas, reduce las posibilidades de los ataques cardíacos fatales, protege las arritmias malignas, reduce el LDL, que es el malo, ¿ya? Y reduce la presión arterial alta, normalizándola, reduce la inflamación, como ya les contaba, ¿cierto? Efectos de los omega 3. Mejora los resultados de las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, afecciones cerebrales, depresión, enfermedades autoinmunes, etc. Mejora la salud intestinal, reduce la inflamación, disminuye el daño del tejido en el colon,
Mejora la función renal, disminuyendo la inflamación y disminuyendo el colesterol. Previene las reacciones alérgicas, ya nosotros que somos súper alérgicos, yo que soy súper alérgica, yo consumo mucho omega 3, omega 6, omega 3, sí también, ya, para disminuir la sensibilidad alérgica y disminuye la inflamación nasal, reduce la dermatitis alérgica, reduce el riesgo de infecciones respiratorias, mejora el metabolismo de las grasas, que es requerido para combatir los virus. Esto es súper importante, ¿ya? Ayuda a tratar las úlceras estomacales, mejora la salud ocular, reduce los síntomas de la esclerosis múltiple, mejora el estreñimiento y la diarrea, reduce el riesgo de depresión, mejora la artritis reumatoide. Todo esto son efectos de altas dosis de ácido alfa-linoleico, por lo tanto van a estar un poco mezcladas con las funciones de otros productos, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, ahora vamos a ver los defectos, qué funciones tiene el omega 3 del tipo EPA, ¿ya? Principalmente lo mismo que veíamos antes. Disminuye la psoriasis, mejora la artritis reumatoidea, mejora el asma, inflamación intestinal, tiene mejoras en la salud cardíaca, ¿cierto? Aumentando mejorando la hiperlipidemia, que es la que hace que las grasas se acumulen en los vasos sanguíneos, bajando la presión sistólica, ¿ya? También baja el LDL, como les muestro acá. Mejora el metabolismo proteico y es más efectivo en los hombres que en las mujeres, aumentando la masa muscular y bajando la grasa. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacen los omega 3 del tipo DHA? ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta que también tienen funciones. Primero, o sea, una de las cosas así como emblemáticas del DHA es que combate la inflamación al reducir el omega 6, ¿ya? Bueno, reduce la resequedad de los ojos, la enfermedad diabética del ojo, que es la retinopatía, perdón, reduce la presión ocular relacionada con los glaucomas, reducen los cánceres, permite correcto funcionamiento del cerebro, previene el Alzheimer, mejora la capacidad mental, disminuye la presión diastólica que se encuentra acá, ¿cierto? Lo que se relaciona directamente con menores posibilidades de ataque al corazón. Mejora también, aumenta la salud reproductiva en los hombres, ¿ya? Induce el desarrollo normal del cerebro y los ojos de los bebés, aumenta la salud reproductiva de los hombres, como les decía, y aumenta la vitalidad o motilidad de los espermatozoides. Ayuda a la liberación regulada de serotonina, lo que reduce el riesgo de depresión a la vez que desinflama los vasos sanguíneos del cerebro, induciendo un bienestar integral del órgano. Permite recuperar físicamente del ejercicio, ¿cierto? De la recuperación atlética, debido a que desinflama y sube el HDL, que es el colesterol bueno. ¿Qué más quieren que les cuente? O sea, ya con todo esto es maravilloso todos los efectos que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas nos indican a nosotros que tenemos una deficiencia de omega 3 o que tenemos alto el omega 6? Recuerden que cuando sube uno, baja el otro, ¿cierto? Y principalmente la dificultad para concentrarse, el déficit de atención, la falta de memoria en los niños, sobre todo se nota mucho porque ellos van al colegio y tienen que desarrollar todo esto a corta edad, ¿ya? Tener mala vista, la córnea seca, presentar piel seca, acné, manchas, caspa, pelo seco, talones secos, etc. Debilidad muscular,
cuando nuestros músculos, a pesar de tener todos los nutrientes, pero en realidad no mantienen el tono, no mantienen la fuerza, produce también el aumento de peso. Si usted está aumentando de peso sin control, quiere decir que le falta el omega 3. Bueno, la depresión, fatiga, cuando no tenemos omega 3, estamos, como les decía, están todas las células de nuestro cuerpo, por lo tanto, tiene que llegar un momento en el que nos falte tanto, que estemos con fatiga, con depresión. Produce dolor articular, artritis, reumatismo, son síntomas de que no tenemos omega 3. Y bueno, finalmente las enfermedades cardiovasculares, que yo encuentro que ya son como los más graves de todo esto. ¿Ya? ¿De qué forma nosotros podemos contrarrestar una deficiencia de omega 3? ¿Ya? Y aquí les voy a explicar un poco qué es lo que es la dosis nutricional y cuál es la dosis terapéutica o fisiológica para nuestro cuerpo. Aquí voy a mostrar. Por ejemplo, se ha demostrado de que una dosis de 2 cápsulas al día del omega 3 que nosotros tenemos, ¿cierto? O bien de 150 miligramos de omega 3 de origen de pescado, que tenga una buena cantidad de EPA, sobre todo, y de DHA. Entonces, estos omegas con 250 miligramos al día estamos súper bien, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos consumir diariamente. ¿Lo podemos sacar del pescado? Sí, lo podemos comer del pescado. Para tener más o menos esa cantidad de omega 3 deberíamos consumir 250 gramos de pescado al día por todos los días de nuestra vida. O sea, les estamos diciendo todos los días, ¿ya? Todos los días deberías consumir pescado. Como les decía, no les recomiendo el atún, prefieren el jurel. ¿Ya? Si no, como la mayoría de las personas no consumimos pescado todos los días, tampoco el pescado está fresco. También el pescado trae ciertas cantidad de metales pesados y de otros aceites. Entonces, no consumimos normalmente toda esa cantidad que necesitamos. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando ya presentamos algún problema, tenemos que consumir una dosis fisiológica, ¿cierto? O terapéutica, para tratar una deficiencia. Y para eso, nosotros tenemos que consumir entre 2 cápsulas a 12 cápsulas, ¿ya? Mientras más sea la dosis con la que ustedes parten, ¿cierto? Más rápido van a llenar esos vacíos nutricionales y las dolencias, las deficiencias que ustedes tienen van a comenzar a remitir, ¿ya? Entonces aquí hay una indicación, ¿cierto?, de que el porcentaje de mejora, por supuesto, que va a comenzar con 12 cápsulas. Si tu deficiencia es mucha, si estás con una enfermedad crónica y estás con problemas de diabetes, de obesidad, de todo esto, parte con una dosis de 12 cápsulas al día y de esta forma vas a asegurarte de llenar esos vacíos nutricionales y a los 3 meses y a los 6 meses evalúa ir bajando la dosis y si es que estas otras dolencias no vuelven a aparecer, puedes seguirla bajando. Y si vuelven a aparecer, quiere decir que todavía necesitas otro poco más, ¿ya? Esa es la mejor forma de poder tratar dolencias con omega 3, ¿ya? Enfermedades. Y ¿qué es lo que tenemos acá? Que también si nosotros consumimos más que esto, más que 12 cápsulas al día, más que 1,5 gramos de omega 3 diarios, podemos tener un exceso. Y ojo que ahí vamos a tener un desequilibrio entre el omega 3 y el omega 6 que debería ser 1 a 1, ¿cierto? Si nosotros estamos consumiendo mucho omega 3, entonces podemos tener ciertos efectos en nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune necesita de la inflamación. La inflamación es una de las capacidades de nuestro sistema inmune, de nuestros indicadores de que nuestro sistema inmune está funcionando. Entonces podemos llegar a eso, ¿ya? También lo otro que sucede es que cuando tenemos un exceso de ácidos grasos en general, ¿ya? Se puede transformar en azúcar en nuestra sangre cuando nosotros estamos en ayunas. Por eso siempre consume tu omega 3
luego de la comida, o sea, inmediatamente después de la comida, o bien durante la comida. Consúmelos de esa forma porque así ustedes van a poder obtener el, el máximo beneficio de absorber bien estos productos, ¿ya? Ahora, ¿con cuál omega 3 suplementar? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto 500 miligramos de omega 3 son iguales o no iguales a 500 miligramos de aceite de pescado? Existen quienes suplementan con el ácido graso puro, ¿ya? O sea, se purifica más o menos al 90%, ¿ya? Ahora, eso pueden tener algún problema de absorción porque puede venir como etiléster y no como triglicérido, ¿ya? Purificarlos, sacar los ácidos grasos, sacar los saturados, ponerlos no saturados, etcétera, sobre todo cuando son de origen vegetal, ¿cierto? Aumentan mucho el costo, muchos de estos productos, por muy puros que están con trazas de solventes, con trazas de metales pesados, ¿cierto? Porque han tenido que usar mecanismos y formas de purificación más avanzados, entre comillas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del ácido graso puro? No posee otras grasas, no hay proteínas del pescado, ¿ya? Y normalmente se encapsulan en gelatina de bovino porque no quieren agregar proteínas del pescado a algunos de las formulaciones que hay en el mercado. Un producto de estas características es teóricamente muy bueno, pero el problema es, número uno, que se ha visto en muchas de las cosas que hay, ¿cierto? Es que las trazas de solventes, por ejemplo, pueden dañar a nuestro estómago. Las trazas de metales pesados, si bien es poco, se nos van a ir acumulando y en algún momento pueden desencadenar alguna enfermedad crónica como el cáncer. Para eso hay una correlación más o menos alta entre lo que es acumulación de metales pesados y enfermedades de cáncer, ¿ya? Y otras enfermedades crónicas también, ¿ya? Y por otra parte, la gelatina de bovino es difícil de diluir, es difícil de desarmar para nuestro organismo. Nosotros cuando comemos gelatina de bovino, ¿ya? La verdad es que nos cuesta digerirlo, nos cae pesado y la gelatina de bovino se demora más en disolverse que la gelatina de pescado por sus capacidades, por sus características proteicas físicas, ¿ya? La cápsula que trae aceite de pescado purificado, ya más o menos se purifica el 30%, o sea, el resto de la cápsula presenta otro tipo de grasas, ya, que han sido purificadas con otras técnicas, ya. ¿Qué es lo que se hace con los aceites de pescado en general? Cuando el aceite de pescado es el que viene encapsulado en este caso, ¿ya? Se purifican por varios pasos de purificación que normalmente son físicos, por lo tanto no se agregan solventes que pueden llegar a influir. Sin embargo, por lo mismo se quedan también con otros aceites o grasas vacías del pescado, que se llaman vacías porque no se ha postulado de que no sirve para nada, sin embargo está ahí en el pescado para algo. Y yo creo que falta más estudios respecto a qué es lo que hacen esas otras grasas que efectivamente no saber qué es lo que hacen, ¿ya? Es nuestra forma natural de consumir estos productos son comernos el pescado y por lo tanto comernos estas otras grasas en realidad no nos va a hacer nada, como dice acá, ¿cierto? Y bueno, le puse la caña porque me tocó una vez que fui a Cuba conocer unos estudios de la Universidad de La Habana que ellos estaban descubriendo ellos estaban descubriendo cómo se mejoraba un remedio natural para la diabetes. Y este remedio natural contra la diabetes era nada más ni nada menos
que una molécula que se encontraba presente en la caña de azúcar. O sea, el mismo vegetal se defiende de su alta concentración de azúcar que produce, generando una cantidad no menor de un componente que neutraliza tanta cantidad de azúcar. Así es que es maravilloso como un cuento para poderse proteger de esto, ¿ya? Entonces, basado en esta misma filosofía, es una teoría que yo tengo, ¿cierto? Es que en realidad estos aceites que corresponderían al 70% de la cápsula, ¿ya? En lo cual no sabemos muy bien qué es lo que hacen, tengan alguna función. Algunos igual se ha demostrado de que influyen en que ayudan a la absorción de los omega 3, ¿ya? Ayudan al metabolismo, porque si nosotros lo consumiéramos en ayuna, es más probable que tomemos un aceite graso, un ácido graso de los que no necesitamos tanto, entre comillas, si es que fuera así, para metabolizarlo y dejáramos el omega 3 para nuestras membranas celulares, ¿ya? También mejorar la conservación, ¿ya? Porque si es que las grasas se enrancian ¿de qué forma? Son atacadas por por radicales libres, y estos radicales libres producen que se rompa el doble enlace, ¿cierto? Y la grasa se vuelva rancia, no sé cómo explicarlo de otra forma. Todo esto produce que no tengamos una grasa que esté produciendo los efectos que nosotros queremos, ¿ya? Y bueno, también en el caso del que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Estos son encapsulados en gelatina de mismo pescado, y si bien es cierto, hay gente que es alérgica, sacando muchas de las cosas que salen, o sea, que salen cuando uno purifica estos productos de forma física, como les contaba, muchos de estos productos no son alérgenos para las personas que son alérgicas al pescado. Hay que probar de todas formas. Si tú eres alérgico al pescado, prueba con una cápsula, ve cómo te va. Yo tengo mi marido que él es alérgico a los pescados, a los mariscos, súper alérgico, ¿ya? Sin embargo, no tiene ningún problema al tomarse las cápsulas de nosotros, ¿ya? Bueno, y también está purificado para eliminar las proteínas del pescado en general, excepto la de la gelatina, por supuesto, porque se hace la cápsula, y también otros contaminantes, ¿ya? Así es que bueno, yo me quedo con el omega 3 de Oriflame, por supuesto, ¿cierto? Esto está purificado por 5 procesos, incluyendo la destilación molecular. Se extrae de peces azules, de pesca sustentable, certificado por Friends of the Sea, que es una agrupación que certifica que esto se hace sin depletar los mares, ¿ya? Estos peces azules se les llama así porque viven en aguas frías, y los peces que viven en aguas frías necesitan que sus células no se les congelen. Por lo tanto, no pueden tener membranas celulares con ácidos grasos saturados, sino que necesitan que tengan las poliinsaturaciones. Es encapsulado en gelatina de pescado, posee 18% de EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, y posee un 12% de DHA, que es el ácido docosahexaenoico, ¿ya? Esto significa que tiene 693 miligramos de aceite de pescado cada cápsula, y estos son 125 miligramos de omega 3 por cápsula. Entonces estaríamos tomando, cuando nos tomamos 2 pastillas, 250 miligramos de un omega 3 puro, ¿ya? Pero en mejores condiciones de conservación, absorción y todo lo que ya conversamos anteriormente, ¿ya? Y cualquier consulta, ustedes me la dejan saber. Yo les voy a enviar este video
ahora, y cualquier consulta, tenemos muchos otros videos del omega 3. La verdad es que es un don, es una doña molécula que necesitamos irla conociendo y tenerla en nuestro diario, tomarla diariamente porque nos alimentamos diariamente, necesitamos consumir estos suplementos diariamente. ¿Ya? Así que bueno, muchos saludos, nos vemos, chao, chao.